Continuamos, queridos hermanos, con nuestro estudio de Primera de Corintios, ahora en la segunda parte, y vamos a estar viendo desde el versículo 17, de manera especial, los abusos en la cena del Señor. Y es llamativo cómo Pablo comienza del versículo 17 diciéndoles: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No puede dejar de llamarnos la atención, o no llamarnos la atención, porque que Pablo les diga a una iglesia: ustedes se reúnen para lo peor, es realmente llamativo, por lo menos. Había un caos acá en la iglesia. Y Pablo comienza a decirle, porque en definitiva, hermanos, es tan importante que tú y yo tengamos claro las razones por las cuales nos reunimos, por las cuales nos congregamos. ¿Nos reunimos para lo mejor o nos reunimos para lo peor? Mira cómo esta iglesia se reunía para lo peor. Y nosotros nos reunimos para que el Señor sea honrado. Eso se busca y eso se intenciona. Y el versículo 18 le dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pablo dice, bueno, hay divisiones, ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores, que había divisiones. Pablo estaba seguro de eso y dice que incluso esto es necesario para que realmente se manifiesten los que son creyentes y los que no son creyentes, porque las divisiones se evidencia quienes perdonan, quienes aman, pero también quienes son rebeldes. Versículos 20 y 21. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. La reunión, Cristo es el centro. Sin embargo, ¿para qué se reunían ellos? A comer, a emborracharse. No a celebrar a Cristo. Y Pablo corrige estas acciones para con la iglesia. ¿No tienen casa para que coman y beban?, les dice el versículo 22. ¿O menosprecian la iglesia de Cristo y avergonzáis a los que no tienen nada? Que ese era, en definitiva, el gran problema que los corintios tenían. Estaban avergonzando a los que no tenían nada y estaban despreciando la iglesia de Cristo. ¿Los voy a alabar por esto? En esto no los alabo, dice Pablo. Termina el versículo 22. Y el versículo 23 al versículo 26, por supuesto, son los versículos más conocidos cuando celebramos la cena del Señor. La iglesia del Señor anuncia a Cristo, y cada vez que comparte la cena del Señor está haciendo esto. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, cuando fue entregado, ¿verdad?, remontándonos a todo el suceso de la pasión de Cristo ahí en el Evangelio, en la última parte de esa semana, en el aposento alto, como lo vemos allá en Lucas 22, ¿cierto? El Señor fue entregado, tomó pan, y primero les habla acerca de los beneficios de la muerte. Pablo les recuerda. Dio gracias por el pan, dio gracias por la copa, que es algo que nosotros hacemos en la cena del Señor, ¿verdad? Dar gracias por los elementos que están allí. Y les recuerda qué significa esto. ¿Qué significado tiene el pan que están comiendo? Por lo tanto, los corintios debían estar examinando su vida, si realmente se reunían para exaltar a Cristo. Este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Nosotros en Centro Bíblico le damos el significado simbólico al pan y al jugo de la vid, que representa la sangre de Cristo. Nos recuerda en memoria de Él. Es un recordatorio lo que Cristo hizo por nosotros. En otras palabras, la cena del Señor viene a ser un cable a tierra, ¿verdad?, a recordarnos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para que constantemente las iglesias volvamos al Evangelio. Es una maravilla esto del nuevo pacto, y Jesucristo sigue diciéndole en el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cristo nos da
un formato estricto, sino que flexible. No da una periodicidad respecto a la cena del Señor, sino que cada vez que la celebren, háganlo en memoria de mí. No como los corintios lo estaban haciendo, que se reunían para emborracharse, para despreciar a la iglesia, para avergonzar a los que no tenían nada. ¿Cuánto es necesario que tú y yo pensemos si realmente estamos participando correctamente de la cena del Señor? ¿Es Cristo el centro? Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y qué ánimo tiene que ser además? Cristo vuelve pronto. ¿Qué esperanza para el creyente? Es cuando compartimos la cena del Señor. El cuerpo molido por nuestros pecados, tuyo y mío, como el siervo sufriente allá en Isaías 53, ¿verdad? Pero aquella sangre derramada que nos redimió, nos cambió de dueño. Nuestro dueño era el pecado, Satanás, y ahora nuestro dueño es el Hijo de Dios que nos compró con su sangre. Y en los versículos 27 al 32 continúa el apóstol Pablo hablándoles acerca de esto y les dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No debe comerse esto de manera indigna. ¿Y qué significaba comer esto de manera indigna? No poner a Cristo en el centro, como los corintios no lo estaban haciendo. Y de manera práctica, ¿de qué manera no estaban poniendo a Cristo en el centro? Lo dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor. Ellos no estaban discerniendo, ellos no estaban valorando el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Por supuesto que es la iglesia. Ellos se reunían y no se consideraban unos a otros. A ellos les daba lo mismo estar en la cena del Señor y que su hermano no comiese y emborracharse y no discernir el cuerpo de Cristo. Oh, hermanos queridos, hermana querida, comer y beber y participar indignamente y de manera práctica no es algo místico, sino que es cuando no consideramos a nuestros hermanos en la cena del Señor. No consideramos cómo está nuestra relación con ellos, cómo están nuestras muestras de amor, cómo están nuestros dones espirituales al servicio, nuestro sometimiento mutuo para con los hermanos. Y vamos a la cena del Señor y muchas veces lo hacemos de manera vertical, de manera en donde tú y Dios es todo. Hermanos, la cena del Señor, por sobre todas las cosas, es un momento y es un medio de la gracia del Señor en que nos recuerda la obra de Cristo, pero también el compañerismo cristiano que es necesario. Te estás presentando a la cena del Señor de manera digna, es lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Corintio. Por eso, ¿qué debían hacer eso? Pruébese cada uno a sí mismo, dice el versículo 28, y a sí mismo, de manera particular, de manera individual, examínese. Y habiéndose examinado, coma del pan y beba de la copa. Es una participación indigna y es un pecado contra el Señor si esto no se hace de acuerdo a los principios bíblicos. Es una participación sin examinación y hay consecuencias para los hermanos, y eso les dice. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque el que come indignamente juicio come y bebe para sí. Por eso el llamado está acá a examinarse a uno mismo para no ser juzgado y no ser condenado con el mundo. Versículos 33 y 34 es la conclusión. Una participación que es sin comunión. Las reuniones son para juicio cuando no hay comunión entre los hermanos. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Ese es el centro. Considera a tu hermano, considera a tu hermana. Si alguno tuviere hambre, bueno, come en su casa. Vaya, si alguno quiere celebrar esto de manera particular, no se reúnan para juicio. Y Pablo les dice, bueno, cuando vaya ustedes voy a ordenar todo esto, hermano, que la cena del Señor, que el momento de juntarnos y de reunirnos sea para su gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo.